Nos vamos al Congreso de la República. ¿Qué es lo que está pasando con la ministra de Ciencias? Sí, pues estamos hablando de Yesenia Olaya. Recordemos que hace ya casi se va a cumplir un año después de que aquí en Sigue la W reveláramos incluso varios testimonios de personas que tenían miedo de revelar su identidad, pero que confirmaban no solamente un caso, dos casos, tres casos, sino que serían más de presunto acoso laboral por parte de la ministra de Ciencias y también de una baja ejecución presupuestal y muchos problemas que en su momento nosotros también le preguntamos a la ministra y ella pues desafortunadamente nunca aceptó la invitación de Sigue la W. Al interior del Ministerio de Ciencias, pues lo que se decía en los pasillos era que esto era una retaliación por temas políticos. En Sigla W nunca tenemos esa intención, ni mucho menos nos hacemos a ninguna orilla política. Estas denuncias las pudimos verificar con personas reales que tenemos plenamente identificadas, pero no pasó nada más. Hasta hoy, cuando ya la ministra de Ciencias tendrá que rendir cuentas ante el Congreso porque una representante la está citando a un debate de control político respecto a estos temas de acoso laboral y también de baja ejecución presupuestal. La representante es del Movimiento Dignidad, Jennifer Pedraza. Bienvenida aquí a Sigue la W. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Juan Pablo, para toda la audiencia y para la mesa de trabajo. Bueno, representante Jennifer Pedraza, mostremos este documento porque es que tenemos noticia de última hora respecto al debate que usted está proponiendo y es la cancelación de este debate de MinCiencias. Mostremos este documento, mire Juan Pablo. 18 de marzo de 2024, doctora Yesenia Olaya, ministra, cancelación sesión ordinaria programada para el martes 19 de marzo. No puede ser. Siguiendo instrucciones de la mesa directiva de la comisión, de manera respetuosa me permite informarle que el debate de control político previsto para el día martes 19 de marzo a las 10 de la mañana ha sido cancelada. Firma la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, secretaria general Diana Marcela Morales. Y pues la Cámara en esta Comisión Cuarta está representada por el señor Juan Loreto. Recordemos usted es representante del Partido Conservador, que al parecer les dicen que están todos concentrados en La Guajira y que por esto lo cancelan. Bueno, ¿qué pasó, representante? Bueno, no, lo primero es que quiero lamentar que se haya cancelado y pues por ahora no está reprogramado el debate. Este es un debate que hemos citado hace varios meses, pero pues sobre todo que llama la atención sobre la importancia que debería tener la ciencia y la tecnología. El mismo presidente Gustavo Petro cada vez que dice que si tuviera que definir su propuesta de cambio, sin duda alguna una de esas tres palabras sería la ciencia, pero cuando entramos a mirar con lupa el desempeño de este ministerio, nos encontramos con todo lo contrario, así que lamento que se haya cancelado nuestro debate de control político. Espero que se pueda agendar para la próxima semana porque las denuncias que tenemos son realmente graves y creo que el país las tiene que conocer. Bien, quedamos entonces pendientes de la reprogramación, pero ¿ustedes qué han encontrado? Porque lo decíamos, aquí hace más de 7 meses habíamos revelado estas denuncias. Empecemos con el tema de presunto acoso laboral y un ambiente bastante hostil dentro del ministerio. ¿Qué encontraron ustedes? Andrea, esto es muy clave porque las denuncias de acoso laboral han sido realmente recurrentes. Encontramos nosotros que en el tiempo que lleva la ministra, que es alrededor de 10 meses, desde el 1 de mayo del año pasado, ha habido 32 cambios en los 10 órganos directivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y muchos testimonios que pudimos recolectar de trabajadores y de trabajadoras del ministerio señalan presunto acoso laboral y realmente fallas incluso o problemas que se derivan de este acoso laboral en la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. En algunas de las cartas motivadas que hemos encontrado de renuncia de los trabajadores, pues lo que hemos visto es que se habla de afectaciones en la salud mental. Por ejemplo, puedo acá citar alguna, abro comillas, como lo mencioné a uno de los asesores del despacho una noche: si llegara a sucederme algo, sé que yo sería reemplazada fácilmente en mi puesto de trabajo, pero mi familia nunca encontrará un reemplazo el día que me pierda. Esto redactó una trabajadora que renunció al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero además esto se suma al caso que aquí reportó Sigue la W, en donde lamentablemente falleció una de las trabajadoras del Ministerio de Ciencia y Tecnología y las personas allegadas a ella señalaron que los efectos sobre su salud de la alta carga laboral debido a un ambiente de persecución en donde la ministra al parecer estaría más o menos con una actitud de que todo el mundo que está en el ministerio lo que quiere es robarse la plata, es cuota de los gobiernos anteriores, todo el mundo está saboteando la apuesta del gobierno nacional, incluso personas contratadas por este gobierno, pues eso ha terminado derivando en un montón de sobrecarga laboral, acoso. Yo diría que incluso, pues aquí estamos hablando de llamadas a medianoche, gritos, violencia en el entorno laboral, cosa que
pues yo le invitaría a que revisara las declaraciones del Ministerio de Trabajo que tanto ha venido rechazando este mismo gobierno, pero que al parecer caracterizan la gestión de la ministra, que hay que decir además, Andrea, que ha sido muy, muy insuficiente. Mira, es tan difícil que en el Congreso venga un ministro a decir que no necesita la plata para su ministerio y la ministra de Ciencia y Tecnología, en medio del debate del presupuesto que ustedes también cubrieron acá en Sigue la W, fue la primera en levantar la voz a decir, oigan, no, es que no necesitamos plata, como si en Colombia no necesitáramos financiar proyectos de investigación, candidatos y candidatas a doctores en nuestro país que hoy no tienen recursos para financiar sus proyectos de investigación e increíblemente esto también está pasando en este ministerio. Les doy un dato de ejecución. El gobierno nacional el año pasado solamente ejecutó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en inversión el 62% del presupuesto y la ministra que tanto dice que no necesitan plata, que porque tienen la plata de regalías, de la plata de regalías han ejecutado el 5% cuando ya ha pasado el 66% de la vigencia fiscal en la que deberían ejecutar la plata. Así que pues aquí hay un grave, hay una falta muy evidente de ejecución y de eficiencia para el Ministerio de Ciencia y cerraría yo con lo que a mí más me tiene impactada y molesta porque es algo que le criticamos mucho a los gobiernos anteriores, Andrea. Ustedes recordarán las denuncias de los gobiernos anteriores que cogían la plata de la ciencia y la tecnología para invertirlas en spas de uñas, en panaderías, en pollerías y todo ese tipo de cosas que nada tienen que ver con ciencia y tecnología, pues hemos encontrado que en la convocatoria de jóvenes en Ciencia para la Paz, en la convocatoria de jóvenes en Ciencia para la Paz, hemos encontrado unos proyectos que no tienen nada que ver con ciencia y tecnología y que por supuesto está muy bien que el gobierno financie a partir de otras entidades como el SENA, como el Ministerio de la Igualdad, como Impulsa, pero es que aquí lo que están haciendo es coger la plata de la ciencia, de la investigación y de la tecnología para financiar proyectos como por ejemplo, a ver, les digo algunos, rellenitas, arepitas de mi tierra, Nati Borojó, micheladas, joyería, carpintería, un montón de proyectos y de iniciativas que no tienen aguardientes artesanales. Pero, no, pero, no, 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 proyectos venga, que- no, representante, espérame un segundo porque Eso No, es como no, el ministerio de... es que no, me pero está cualquier dejando otro usted menos ese. entre sorprendido e indignado y bueno, no sé, es que porque yo iba a recordar que el anterior ministro, porque recuerde usted que Yesenia llegó a reemplazar un primer ministro que nombró en su momento el presidente Petro en el primer tramo de su gobierno, que nos hablaba de que uno de los grandes proyectos que estaba respaldando en su momento el Ministerio de Ciencias era una fábrica de jabón en La Guajira. Que nosotros le preguntamos, pero ¿y eso dónde está la ciencia y la innovación? Y decía, no, porque es emprendimiento. Y yo le digo, sí, emprendimiento del Ministerio de Comercio y eso debería manejar el Ministerio de Comercio o algo, lo que sea, impulsa. Pero, ¿dónde está la ciencia en el jabón? Usted nos dice que están metiéndole plata de la ciencia a propuestas de empanadas. Mira, yo te lo voy a leer acá, Juan Pablo, porque yo estoy así de indignada. Reitero, muy bien que haya programas dedicados a emprendimientos, especialmente en el Pacífico colombiano, pero estos programas deben financiarse con plata que tenga ese propósito. Tras de que en Colombia el Ministerio de Ciencia y Tecnología está desfinanciado como nunca antes en los últimos 15 años, en comparación con Duque, con Santos y con Uribe, esta es la vez que menos plata tenemos como porcentaje del Producto Interno Bruto, tras de que no hay plata, tras de que la que hay al día de hoy ni siquiera la ejecutan porque les quedó el 38% sin ejecutar del año pasado, la poca plata que están ejecutando, les voy a leer los proyectos que están financiando. Dice, rellenitas, se llama así, rellenitas, ustedes lo pueden encontrar. Ellos dicen que tiene que ver con agricultura y alimentación, está aguardiente en el ancestral, fabricación de bolsos Roes JC, artesal drinks, elaboración y comercialización de puertas, mesas y arte de madera, arequipes tierra mía, Nati Borojó, jugos del Pacífico, Domitodo, que es una empresa a domicilios, Michelandia, que al parecer hace micheladas, barras energéticas a base de borojó, yogures del Pacífico, Marimba Shots, entre varias otras iniciativas que aquí estoy leyendo. Por supuesto, hay algunas muy pocas que sí tienen que ver con algún tipo de innovación o ciencia y tecnología, pero aquí lo que hay es una falta de comprensión de lo que es la ciencia y la tecnología, Juan Pablo. Hay que entender que hay una diferencia entre la ciencia y la tecnología y el emprendimiento. Incluso Mariana Mazzucato, que es una de las economistas más citadas por el gobierno nacional, ha planteado que la importancia de los proyectos de ciencia y tecnología e innovación es que no necesariamente tienen una rentabilidad, especialmente la ciencia no tiene una rentabilidad en el corto plazo. Investigar en el bosón de Higgs, investigar
investigar en todo lo que ha creado los grandes avances tecnológicos no ha rendido frutos en el corto plazo, no se puede analizar con las lógicas del emprendimiento. Aquí estamos hablando de la generación de nuevo conocimiento y sobre todo yo me he preguntado, Juan Pablo, ¿será que la plata de esta convocatoria, que son 2.800 millones de pesos, no le serían muy útiles a los grupos de investigación de las universidades públicas, por ejemplo, del Pacífico colombiano, a los grupos de investigación de la Universidad Tecnológica del Chocó, de la Universidad del Pacífico, de la Universidad del Valle, que sin duda alguna estoy segura de que tienen un montón de proyectos de investigación sin recursos para salir adelante? Eso es lo que está pasando en este ministerio, que yo no puedo dejar pasar, porque esto es lo mismo que hemos denunciado en los gobiernos anteriores. Y si hablamos de regalías, aún estamos en la investigación de los proyectos de regalías, pero lo que encontramos es que se ha ejecutado el 5% del presupuesto y tienen hasta diciembre de este año para ejecutar los 2.9 billones de pesos, que fue la excusa que nos dieron para justificar recortarle de la manera tan descarada que lo hicieron al presupuesto de ciencia y tecnología. Escribe Sebastián Sandoval en el chat del YouTube Live, que yo estoy obnubilado, es que esto es increíble. Escribe él, una influencer, refiriéndose a la representante, yo le digo, don Sebastián, no es una influencer, es una congresista, por la cual votaron muchos colombianos, pero lo dice, hablando de lo que significa ciencia y tecnología. Pues, don Sebastián, si para usted unas rellenitas, o unas empanaditas, o un aguardiente ancestral, es ciencia y tecnología, creo que tenemos diferencias gigantescas que podríamos además discernir a punta de diccionario. Porque es que si la ciencia y tecnología son motor de desarrollo para un país, no sé si las rellenitas o cualquiera de todos estos emprendimientos, que son muy importantes para Colombia, quepan para eso. Porque como la representante menciona el bosón de Higgs, que es tal vez la búsqueda y el hallazgo más importante hecho por los físicos que se dedican a esta búsqueda de partículas elementales en grandes centros de investigación en el mundo, pues uno esperaría que en la ciencia en Colombia nos dediquemos a eso, a grandes búsquedas y grandes hallazgos, que le cambien la cara al planeta y que marquen hitos en la ciencia. Pero si usted va a marcar hitos con las rellenitas, ¿qué pensará un estudiante de química en la Universidad Nacional? ¿Qué pensará un estudiante de física en la Universidad de Antioquia? Sebastián, no, ese comentario creo que no ha lugar. No menosprecia a los científicos, por favor. Juan Pablo, es que justamente yo quiero ir a ese desconocimiento que de por sí tiene la sociedad colombiana sobre lo que es la ciencia. Es que incluso muchos estudios demuestran que la falta de inversión en la ciencia lleva a los países a una menor competitividad económica, mayor pobreza y una menor calidad de vida. Y justamente por eso varios de los doctores que se están preparando en nuestro país por falta de recursos terminan yéndose a otros países en donde sí les financian sus proyectos de investigación. Y una muestra de lo que es la ciencia y que termina afectando a todos los colombianos es que en la pandemia tuvimos que comprar absolutamente todo, Juan Pablo, incluso tapabocas, vacunas. En ese tipo de cosas se ve reflejado la falta de inversión en ciencia y justamente yo quiero preguntarle, Jennifer, por el tema de los recursos. ¿Por qué para cada colombiano es tan importante que nosotros entendamos qué está pasando con este Ministerio de Ciencias? Bueno, gracias por esta pregunta, Paula. Empiezo reconociendo obviamente tu labor de investigación tan tremenda en Sigue la W en el escándalo de corrupción de los Carrotán, que lo siento, pero lo tengo que decir porque además es una mujer joven en periodismo y bueno, listo. Según la profesora Lucy Gabriela Delgado, les quiero poner este ejemplo por el recorte presupuestal que vamos a tener de presupuesto de ciencia y tecnología en particular para el 2024. 19.761 investigadores tendrán falta de presupuesto para ejecutar sus proyectos de investigación. ¿Qué son esos proyectos de investigación que pueden estar tan lejanos? Aquí podemos estar hablando, por ejemplo, de vacunas, podemos estar hablando no solamente de las ciencias duras y básicas, sino también de las ciencias sociales, a las que en teoría tanta prioridad le da este gobierno y que tanta necesidad tienen al día de hoy y que han venido siendo desfinanciadas en el pasado. De hecho, aquí estaba viendo yo en este momento que en la Universidad del Valle hay un grupo de estudiantes de física rumbo a una competencia académica en Suiza que está intentando financiar su viaje para participar
para participar en esta competencia académica. Y ese es el día a día. Aquí todo el tiempo en los medios de comunicación, grupo de investigación para representar a Colombia en el Mundial de Física, haciendo rifas, juegos y espectáculos para poder conseguir financiación para representar a Colombia en los mundiales más importantes de conocimiento. Aquí estoy hablando de física, estoy hablando de diferentes en mundiales de matemáticas. Realmente que hay un montón de iniciativas por financiar y nosotros nos tomamos el trabajo de revisar, porque esta es una convocatoria enfocada en el Pacífico. Precisamente las universidades públicas del Pacífico, como Univalle, como la UTC, que es la Universidad Tecnológica del Chocó, y la Universidad del Pacífico, requieren presupuesto para poder desarrollar sus proyectos de investigación, que la gente que nos está escuchando debe saber que afectan su cotidianidad. Pueden ayudarnos a resolver enfermedades que hoy en día no tenemos resueltas, a prevenirlas, incluso. Por ejemplo, ya que estamos hablando tanto de adaptación al cambio climático, la investigación es lo que nos permite identificar en dónde nos podemos ubicar, dónde podemos planear nuestros barrios, nuestras ciudades, dónde podemos ubicarnos, cómo lograr protegernos frente a los fenómenos y a los efectos del cambio climático, entre muchas otras necesidades que hoy tiene Colombia. Entonces, la ciencia y la tecnología no es algo allá alejado, sino algo que resuelve los problemas y las necesidades de la gente en el mediano plazo. Por eso es que vale la pena invertirle. Y no solo eso, Juan Pablo, añado algo a lo que tú decías, y es que los países desarrollados del mundo invierten del 2.5% del Producto Interno Bruto como promedio, según la OCDE, mientras que en Colombia estamos en el 0.025%. El presidente Petro había prometido en su Plan Nacional de Desarrollo llegar al 0.5% del Producto Interno Bruto, que hay que decir que es una meta mediocre porque durante varios años la misión de Sabios dijo que la meta tenía que ser el 1% del Producto Interno Bruto, pero listo, presidente, si esa es su meta, se la respetamos. Aún esa meta no se está cumpliendo y su gobierno, el del gobierno del presidente Gustavo Petro, es el que más le ha recortado plata a la ciencia y uno de los que menos ha ejecutado los recursos que se necesitan para atender estas necesidades. ¿Qué es la ciencia y la tecnología? Al final se trata de la búsqueda del conocimiento, y ese conocimiento es el que nos resuelve, el que ha podido resolver, no solamente por la aplicabilidad, porque también quiero hacer aquí una defensa de que no toda la ciencia tiene que ser aplicable. Cuando en primera instancia se habló de los planteamientos de Maxwell, nadie sabía para qué servían, y hoy sin esos planteamientos no podríamos tener smartphones, no podríamos tener computadores. O sea, la ciencia y la tecnología, la ciencia en general, tiene una búsqueda interesante del conocimiento y de la curiosidad del ser humano. Si el bosón de Higgs quiere resolver un asunto de nuestra curiosidad sobre la partícula básica, y yo creo, y pues para saber si es una partícula, y ese es todo el debate precisamente en el que estamos, y Colombia no tiene por qué estar excluida de esos debates mundiales. Hay un documento muy interesante que yo les quiero recomendar que se llama La utilidad del conocimiento inútil, de Albert Einstein, que precisamente es una defensa de la ciencia como una necesidad de curiosidad de los seres humanos. Yo no tengo en este momento doctorado para responderle también a la persona que acaba de comentar en el YouTube. Yo estoy haciendo una maestría, yo vengo de la educación pública, esta ha sido mi causa además, y creo que en principio el gobierno, de hecho encontré un trino del presidente Gustavo Petro diciendo que una de las grandes diferencias de él con Rodolfo era el papel que iba a tener la ciencia y la tecnología. Así que lo que estoy haciendo acá yo es pedir que se cumpla esa promesa y hacer un control político para que la ciencia no termine estando al final de las prioridades, como lamentablemente ha sido en este y en todos los gobiernos anteriores. Sí, y es importante porque pues también nos están escribiendo algunas personas que puede que el nombre pues sea rellenitas, pero que hay que mirar con lupa porque muchas veces dicen, me están escribiendo por acá, sí tiene un sustento científico, pero justamente para eso sería importante escuchar a la ministra, Claro, porque claro, si no hay una ministra pero es que Andrea, pueda dialogar. Una cosa es que entonces se pase de hacer la rellenita manual a la rellenita automatizada, que podría ser desarrollo tecnológico. Sí, o que solucionó el pero, problema pues, del hambre en el mundo o algo pero así. Claro, hay que identificar emprendimiento ¿es y eso ciencia? lo que debe dedicarse el Ministerio de la Ciencia? Sí, sí, claro que sí. Importante conocer lo que dice la ministra y representante Y Jennifer si es así, Pedraza. que la ministra lo explique. Claro. Es que a la ministra si no hay le diálogo, conocemos la voz. No, eso le iba a decir. Y quiero recordar este fragmento de lo que nosotros publicamos aquí en Sigue la W el 22 de julio de 2023, cuando hacíamos las advertencias de lo que estaba ocurriendo en el ministerio, justamente por denuncias de acoso laboral que usted ha documentado para su debate de control político. Esta carga laboral que la habría invitado a renuncia que le fue rechazada y días después habría fallecido.
Pues mire, estamos hablando que ella tenía una responsabilidad muy grande porque ella estaba como directora para la gestión de recursos de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio de Ciencias. Y esa fotografía que él mostraba cuando aparecía al lado de la ministra es porque estaba haciendo un anuncio importante del presupuesto para convocatorias de ciencia, tecnología e innovación. Imagínese, era la mujer de la plata. Sí, claro. Y además ella estaba también en un proceso que vamos a mostrarlo en este mensaje que empezó a rotar en redes sociales y que le puede dar un poco más respuesta a usted sobre qué significaba esa carga laboral. ¿Cómo Esto así? empezó a rotar en los chats justamente cuando se conoció la noticia del fallecimiento de a ver, la funcionaria. a ver, Entonces, una persona, una compañera, empieza a rotar un mensaje que dice lo siguiente, y lo estamos viendo en W Radio Colombia. Niñas, falleció Elizabeth Orjuela. Esta semana fue muy difícil. Tuvimos muchos problemas con un banco de regalías y ayer con otro de la COMP 934. Y ayer convocatoria. Sí. Convocatoria, Ujú. ¿no? Y ayer se le bajó el azúcar, esto sería el viernes. Se empezó a sentir mal y me acaban de avisar que le dio un infarto. Representante Jennifer Pedraza, este caso hace parte de la documentación que ustedes han podido recopilar y usted nos dice que continúan las denuncias por acoso laboral. Sí, Andrea, así es. La verdad ha sido lamentable este caso de esta trabajadora que lamentablemente falleció, pero además hemos recibido otros testimonios de otros trabajadores. Como les decía, la tasa de rotación de este ministerio quizás puede ser la más alta y eso ya es mucho decir en este gobierno. En estos 10 meses ha habido 32 cambios en los cargos directivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 32 en 10 meses desde que la ministra Yesenia Olaya dirige esta institución. Y además, pues las cartas de renuncia motivadas a las que hemos podido tener acceso y las entrevistas que también hemos realizado, todas hablan de una persecución tremenda. Incluso la misma ministra ha dicho que en el interior del ministerio hay corrupción y hay corrupción, pero extrañamente nunca se presenta ninguna denuncia a los entes de control y esto sí se utiliza como una excusa, digamos, para perseguir a los trabajadores. De hecho, pues aquí tengo varias cartas de renuncia en donde se habla de normalizar conductas de bullying, de acoso, de falta de solidaridad entre los colaboradores. Mira lo que dice un trabajador que ya no está ahí, dice: ha sido el año más retador que he tenido profesionalmente hablando, donde el costo que tuve que pagar fue mi salud física, emocional y mental, por lo que después de mucho evaluarlo he decidido dar un paso al costado, no sin antes agradecer la oportunidad. O sea, realmente han sido varias los testimonios que hemos recibido en este sentido, lo cual es crítico, pues porque en teoría este gobierno, de hecho, creo que un familiar de la ministra de Trabajo trabaja en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que sería chévere que levantaran el teléfono y le preguntaran al Ministerio de Trabajo qué opina el Ministerio de Trabajo sobre todas estas denuncias de acoso laboral, ya que ha sido un Ministerio de Trabajo que tanto se ha pronunciado en contra del acoso laboral y de este tipo de conductas, e invitar a la ministra que si ella conoce algún caso de corrupción, pues lo denuncie ante los entes de control, porque lo contrario, pues es un asunto pues que al final se queda en un discurso que persigue y persigue a los trabajadores, pero que no resuelve el problema ni lleva esto a los entes que deberían investigarlo. Y añado un asunto, Andrea, mira que los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Ciencia y Tecnología recibían una prima técnica que era toda en función de los títulos y de los méritos que tenían estos trabajadores. En este gobierno, esa prima técnica, bueno, y hay que decir que lo inició el gobierno pasado como que impugnó esa prima intentando que la tumbaran, y en este gobierno se tumbó esa prima técnica que representa casi la mitad del salario para muchos de los trabajadores del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y esta prima se ha revivido en otros ministerios, pero no en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde la ministra ha decidido no darse esa lucha, que yo creo que es una lucha justa, porque es una prima que depende de los méritos, de los logros, de los títulos de los trabajadores y que es representativa para el salario de los trabajadores de MinCiencias, que hay que decir que son muy poquitos para todas las necesidades que tienen. Hay que hacer acá un estudio de cargas laborales. Recuerden que cuando Colciencia se volvió el Ministerio de Ciencia, dijeron como, sí, cámbienle el letrero, pero que no vaya a implicar un peso más, un cargo más. Y en teoría volverlo un ministerio era para plantearlo como una apuesta estratégica de país, que hasta el momento pues no ha ocurrido. Y hay otras revelaciones más que estamos guardando y planteando para el debate de control político sobre la hoja de vida de la ministra. Pues bueno, y lo que falta, así que esta fecha va a ser muy importante y quedamos pendientes de cuándo se reprograma este debate de control político, y quedamos pendientes si la ministra Yesenia Olaya quiere darnos una entrevista para conocer su respuesta frente a estas denuncias, pues aquí está bienvenida. Gracias, representante Jennifer Pedraza. Andrea. Sí. Andrea, te iba a decir una cosita pequeña antes. Nosotros también hemos pedido los documentos adicionales sobre estas convocatorias, porque claro que en ninguna medida yo quiero ser displicente tipos de conocimientos y prácticas ancestrales del pueblo del Pacífico colombiano, en ninguna medida.
Sin embargo, lo que yo estoy planteando acá es si estas iniciativas pueden financiarse por otros rubros que no sean desfinanciar la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahora, las fuentes dentro del ministerio que estuvieron ahí nos dicen que muchos de esos proyectos ni siquiera completaban una página de sustentación, y sería clave que la convocatoria planteara una relación con grupos de investigación y universidades para garantizar que hubiese un componente de conocimiento y de ciencia, cosa que no está planteada de ninguna manera en esta convocatoria, que de hecho fue creada y dirigida en la Secretaría Técnica por una exfuncionaria de la Cámara de Comercio de Buenaventura, o sea, más o menos como cuidando y protegiendo sus intereses de esta trabajadora que hace parte ahora, pasó muy rápidamente de la Cámara de Comercio de Buenaventura al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, eso es algo que también aún estamos a la espera de esa información y de estos documentos que esperamos que nos respondan mañana que se vence el plazo. Representante, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchísimas gracias a ustedes. Yo quisiera saber, Andrea, Sí. y vuelvo a las universidades públicas, Sí. los laboratorios de investigación de la Universidad Distrital tal en cual. Bogotá, la Universidad del Valle, la Universidad de Nariño. ¿Qué pensarán al escuchar esto? Porque es que además, pues, uno esperaría que el desarrollo científico fuera de la mano de la academia, ¿no? Claro. Porque es la forma también de multiplicar el conocimiento, que finalmente es generar conocimiento. Porque también puede ser de ciencias sociales, ¿no? No necesariamente tiene que ser de ciencias exactas, en fin. Pero si pertenece más al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de las TIC, bueno, al Ministerio, en fin, otros ministerios, Sí. pero hacen parte del impulso económico y Claro. laboral, pero no de la ciencia. Incluso Pues lo de la es transición grave. energética que propone el presidente Petro se da con ciencia. Entonces, Claro. esos Dice alguien hallazgos- dice alguien que no tiene aquí el nombre en el chat del YouTube Live. ¿Les da miedo hablar de la Universidad Nacional? No lo mencionamos. Es que la mencioné antes. De pronto llegó tarde al reportaje. Bueno.